Ahora encima de todo hay una construcción al lado de mi casa. La buena noticia es que hace el suficiente frío como para ponerme esta chaqueta mientras grabo y no sudar como un cerdo, así que bueno, no se puede todo en la vida, pero algo es algo. Amigos, hace un par de semanas atrás me puse a investigar sobre las tecnologías de escritura a través del tiempo, básicamente porque procrastino un montón, pero también porque al ser escritor y creador de contenido que tiene que ver además con literatura, siento que este tipo de temas podría resultarles tan interesantes y amenos como me resultan a mí. Así que bueno, hoy quiero hablarles sobre la evolución de la escritura, pero no solamente de eso, sino de un tema que no he visto que se haya tocado en BookTube, y es el desarrollo de las tecnologías de escritura, cómo estas se vinculan con otras formas del arte como la arquitectura o la construcción, y sobre todo el cambio que vivimos actualmente en la manera en que escribimos y consumimos literatura. A ver, para hablar de escritura, primero tenemos que hablar de protoescritura, y eso nos lleva evidentemente a la prehistoria. Y ojito que esto es muy importante porque precisamente la diferencia entre historia y prehistoria radica en la escritura y en los registros escritos. Es decir, así a grandes rasgos, que la historia como tal, la historia per se inicia con la escritura. ¿Por qué menciono las protoescrituras entonces? Bueno, porque es importante saber, así como te sabes las letras de las canciones de Bad Bunny, que el desarrollo de las escrituras grafémicas, es decir, escrituras que expresan fonemas a través de la utilización de símbolos, son las de mayor uso en la actualidad a nivel mundial, tuvieron una evolución larga, cimentada evidentemente en las protoescrituras. Las pinturas rupestres son un ejemplo bastante claro de esto. La cueva de Altamira en España es un muestrario vasto de estas primeras formas de registrar la información. Estas pinturas representan un conjunto de animales que vivieron en la edad de hielo y son precisamente predecesoras de la escritura porque, como ya mencioné, registraban información que posteriormente podía ser entendida por otros. Ahora, la escritura como tal nació en la región del Levante mediterráneo, específicamente en la región de Mesopotamia, y fue creada por los sumerios alrededor del año 3300 a.C. El sumerio es la primera lengua escrita conocida. Su escritura, denominada cuneiforme debido a la forma de cuña de sus trazos, se adaptó para otras lenguas como el acadio, el elamita o el ugarítico. Fue precisamente a través de esta tecnología de escritura que se escribió la primera epopeya de la historia, la épica de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh. A ver, aquí sí me voy a detener un poco porque esto es algo que me parece una fantasía y quiero hablar un poquito más a fondo sobre ello. Como ya he dicho, la escritura cuneiforme inventada por los sumerios tenía sus características y una de ellas era que se escribía sobre tabletas de arcilla que se dejaban endurecer. La épica de Gilgamesh fue escrita de esta manera en la lengua de los acadios, que para entonces ya habían adaptado la tecnología de escritura de los sumerios. Este poema es la primera obra de la literatura mundial y de hecho es la primera pieza de literatura que existe, pero no solamente refleja el nacimiento de la escritura, sino que también a su vez es un retrato de la época en la que fue creado. Su relación intrínseca con el desarrollo de otras tecnologías humanas, como la construcción, por ejemplo, es algo que a mí me resulta fascinante. La epopeya de Gilgamesh narra las aventuras del rey Gilgamesh y además de estar escrita en arcilla, toma lugar en un mundo enteramente constituido de este material. Uruk, la ciudad donde transcurre esta historia, está completamente hecha de arcilla. Los edificios, las murallas, los utensilios y recipientes que se utilizaban para transportar y preparar los alimentos, todo estaba hecho de arcilla, lo cual explica también por qué las primeras formas de escritura se originaron a partir de este material. Si nos paramos a pensarlo, resulta bastante lógico, sobre todo porque cuando hablamos de otros materiales como el papel, por ejemplo, encontramos situaciones bastante parecidas. El papel fue inventado en la China del siglo II a.C.
y su uso se mantuvo limitado a este país por aproximadamente 500 años antes de su introducción en el archipiélago japonés. Fue en este contexto, unos 100 años antes de que el papel fuese introducido en Europa por los árabes, que se creó una de las obras más emblemáticas de la literatura mundial, el cuento de Genji. El cuento de Genji, escrito por Murasaki Shikibu, una mujer de la nobleza del Japón, es la primera novela escrita a mano en papel y, tal como pasaba con la épica de Gilgamesh, tomaba lugar en un mundo donde esta tecnología de escritura se reflejaba en los demás aspectos de la civilización. Genji Monogatari, por su nombre en japonés, se desarrolla en un mundo enteramente de papel. Las casas son de papel, las tabiquerías son de papel, las pantallas son de papel, incluso existían vestimentas y armamento hechos de papel. Es interesante cómo estos artefactos literarios reflejan el momento histórico y el contexto social en el que fueron escritos, no solamente a través de su contenido, sino también por medio del diálogo de los materiales en los que fueron escritos con la arquitectura. De esta forma, estas obras no solamente nos permiten un acercamiento a las culturas que las originaron, sino al desarrollo tecnológico en general en el que se encontraban inmersas. En ese sentido, es muy importante tanto el descubrimiento y desarrollo de la escritura como dónde se escribía. Antes de la invención del papel, existían otras alternativas como el papiro. En el antiguo Egipto se utilizaba el papiro desde antes del año 3000 a.C. Los egipcios utilizaban una planta que crecía en las riberas del Nilo para la elaboración del papiro, que fue el primer material que tuvo ciertas similitudes con el papel. Mucho más tarde, ya en la antigüedad grecorromana, después de que el alfabeto fenicio fuese adaptado por los griegos y posteriormente extrapolado por los romanos a la escritura latina, se comenzó a utilizar el pergamino, que siguió en uso en Europa durante el periodo medieval hasta la introducción del papel en el siglo XI. El pergamino consistía en pieles de ganado bovino que se curtían con cal y se preparaban para recibir la tinta. Sin embargo, el proceso de fabricación y el costo eran bastante altos, por lo que la introducción del papel supuso no solamente la desaparición de los famosos palimpsestos, sino que comenzó el proceso de democratización de la literatura. Esto vería su culmen al final de la Edad Media con la aparición de la imprenta de Gutenberg, a través de la cual la creación de los libros comenzó a masificarse y por tanto el precio de los mismos se volvió mucho más accesible. La invención de la imprenta en Europa fue una de las puertas para el inicio del Renacimiento y el aparecimiento de nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía y la ciencia, que sustituyeron el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. A pesar de ello, curiosamente, el primer texto que se imprimió utilizando esta nueva tecnología fue la Biblia en el año de 1450. Y esto es sumamente curioso porque, así como ocurrió con la Biblia, el primer texto que se imprimió en China fue el Buddhist Sutra o el Sutra de Diamante en el siglo IX después de Cristo, es decir, aproximadamente unos 582 años antes de que Gutenberg inventara la imprenta en Occidente. Existe en todo esto un patrón muy interesante. Como ya dije, las tecnologías de escritura como el papel o la imprenta condujeron a una suerte de democratización de la literatura porque los costos de fabricación bajaron y eso significaba que también era mucho más sencillo, era muchísimo más fácil ingresar al mundo alfabetizado. Esto llevó a su vez a mayor alfabetización, mayor creación literaria y por consiguiente a un florecimiento de la literatura popular o vernácula. Pero al mismo tiempo significa también la supervivencia de textos antiguos o fundacionales como lo son precisamente los textos religiosos. Hasta el día de hoy, el libro más vendido de la historia continúa siendo la Biblia, y eso ocurre porque las nuevas tecnologías de escritura favorecen a los textos que ya son dominantes dentro de una cultura. Y eso nos lleva a Internet y a la aparición de las redes sociales. En la actualidad estamos viviendo un momento de transformación histórica en la manera en cómo escribimos y cómo nos comunicamos. Y obviamente los libros y la literatura no podían quedarse al margen. El formato electrónico, los ebooks, ya comenzaron a ganar gran popularidad en la década de los 90.
Claramente se dieron también muchísimos cambios y nuevas formas y tecnologías de escritura desde la creación de la imprenta hasta nuestros días. Tenemos la creación de la máquina de escribir, por ejemplo, la creación de la plumilla estilográfica, los mensajes de texto, los ordenadores, etc. Pero hasta la fecha no habíamos vivido nada tan transformador como lo es Internet y las nuevas maneras que encontramos a través de él para escribir y consumir literatura. Martin Buckner, un catedrático de Harvard, dice que lo que estamos viviendo en la actualidad es como si el papel y la imprenta se hubiesen inventado al mismo tiempo. Y eso tiene que ver claramente con los nuevos materiales en los que se escribe hoy en día, que al mismo tiempo, igual que pasó con la épica de Gilgamesh o el cuento de Genji, reflejan la evolución y desarrollo tecnológico de otras áreas del conocimiento humano, como, adivinen qué, sí, la arquitectura. No es para nada raro entonces que los sistemas de escritura que usamos en la actualidad, como computadores o teléfonos móviles, sean también un espejo de las materialidades y texturas que se vienen implementando en las ciudades desde el auge de la arquitectura moderna, con cada vez mayor plasticidad. Los cuerpos de los ordenadores y los celulares son una combinación de plástico, metal y vidrio, elementos claramente identificables en los paisajes urbanos, y además prima muchísimo también el carácter estético. Cada año se desarrollan nuevos dispositivos con diseños más ergonómicos, más orgánicos, que se van diferenciando de sus predecesores mucho más ortogonales y rígidos. Lo cierto es que, muy aparte de estos avances tecnológicos que democratizan aún más, si cabe, la producción literaria, estas nuevas tecnologías favorecen diferentes formatos y yo sé que esto puede parecer una obviedad, pero lo que no me resultaba tan obvio hasta hace muy poco es que en realidad estos formatos que utilizamos hoy por hoy en nuestros teléfonos móviles o computadoras son formatos que ya se utilizaban en la antigüedad. Entonces, por ejemplo, el rollo de papiro, que era un rollo continuo y que se iba desplegando, ahora también lo usamos en aplicaciones como Word o en redes sociales como Facebook o Twitter. De hecho, los hilos de Twitter son una forma moderna de lo que antes era el rollo de papiro o papier scroll en inglés, que te permite ir desplegando la información a medida que lees. Evidentemente también se ha modernizado el códice romano, que es el formato de libro que utilizamos hasta la fecha, con dispositivos como el Kindle de Amazon. Pero si hablamos, por ejemplo, de las tabletas de arcilla que se usaron para escribir la épica de Gilgamesh, vemos que ahora de nuevo estamos leyendo en tabletas. Es decir, que por primera vez en 4000 años de literatura y escritura estamos volviendo a los formatos iniciáticos, y esa capacidad de adaptación y reinvención de las tecnologías antiguas me parece bastante poética. Es interesante cómo estas nuevas formas de escribir toman todo lo anterior y lo adaptan y casi nadie parece darse cuenta, o bueno, al menos yo no me di cuenta hasta que empecé a pensar en ello realmente. En fin, espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de este tema. Evidentemente los avances y nuevos inventos van a seguir. Por ejemplo, recientemente vi un reportaje en el que se hablaba de una librería en Sevilla, España, donde tú puedes ir y te imprimen el libro que tú quieras en ese momento, lo cual me parece mind blowing. Pero bueno, si les gustó el video, regálenme un dedo arriba, compártanlo y sobre todo suscríbanse al canal. Estamos muy cerquita de llegar a los 800 suscriptores. Y nada, muchas gracias por ver el video. Les mando un abrazo enorme. Les dejo mis redes sociales abajo en la caja de la descripción por si quieren ir a stalkearme un poco. Y eso, nos vemos en el próximo video. Bye.